¿Qué tal, amores? Espero que estéis muy bien. Hoy me apetecía hacer como un repaso de algunos vídeos que se han quedado como muy atrás en el canal, por eso a lo mejor no salen tantas veces, ¿no? Cuando YouTube os sugiere vídeos y tal, pero que en realidad han tenido mucho éxito. Y aunque estén en una lista de reproducción que se llama Técnicas y Acabados, y a veces os lo sugiero en algún otro vídeo o en algún comentario que me hacéis sobre estos temas, pues os remito a estos vídeos, quiero enseñaros los 3 que han tenido más visualizaciones en el canal, o sea, los 3 que os han gustado más, dentro de los de técnicas y acabados. Y en el número 3 tenemos el de la costura invisible. En este vídeo os enseño cómo hacer una costura invisible para unir tejidos sin que se note. En la primera parte lo hago con hilo de otro color para que lo veáis bien, para que veáis dónde entra la aguja, dónde sale, con una lana bien gruesa y bien contrastada para que lo entendáis bien y luego lo podáis hacer en el tejido que os haga falta. Como veis, siempre se cogen 2 puntos de delante y 2 puntos de detrás, o sea, 2 puntos de una parte y 2 de otra, siempre buscando de dónde sale el hilo para volver a hacer la puntada. Entonces, el primer punto que cogemos, buscamos la puntada donde ha salido el hilo y de delante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Se va formando la malla. Volvemos al punto de donde sale el hilo y de atrás hacia adelante y de delante hacia atrás. Y otra vez buscamos la puntada de delante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Y así podemos hacer toda la costura, que en este caso pues no es invisible porque está en un color de contraste para que lo veáis bien. Y que os aconsejo que lo hagáis así para aprender con un hilo claro, con un color de contraste, para iros dando cuenta de lo que hacéis, para cuando ya lo tengáis que hacer, pues con una lana oscura, una lana finita, que ya la cosa se puede hacer más difícil, pero no cuesta nada probar primero con una muestra, practicar y así por lo menos entender qué es lo que estáis haciendo, cómo estáis construyendo la malla, ¿de acuerdo? Con el mismo hilo para que veáis que queda realmente, pues que no se nota nada, queda como si no hubiera pasado nada. Pues este vídeo es el que está en el número 3 de los que más os han gustado en esta lista de reproducción de técnicas y acabados. Si lo queréis ver más detenidamente o tal, pues yo os dejo el enlace en la descripción de este vídeo. ¿Sí? Bien, pues en el número 2 tenemos el elástico tubular. Este, aunque esté en segundo lugar, la verdad es el que tiene con diferencia más me gustas, o sea, es el que más veces de los 3 le habéis dado a me gusta. La verdad es que el comienzo con tubular marca una diferencia en las prendas, o sea, que le da un acabado muy bonito. Y tampoco es tan difícil. Como veis aquí, bueno, lo vamos a pasar rápido porque si lo queréis ver también os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Simplemente montamos normalmente la mitad de los puntos que necesitamos con un hilo desechable, o sea, un hilo que luego vamos a sacar y de un color de contraste para que se nos facilite el trabajo. Y luego tenemos que tejer una vuelta al derecho, luego una vuelta al revés y otra vez una vuelta al derecho.
Y en la siguiente vuelta ya es cuando doblamos los puntos. Vamos a ir de pesca, vamos a ir pescando estos puntitos que se ven abajo, que son los de la primera vuelta al derecho. Estos, los que pescamos, como yo digo, los vamos a tejer al derecho y los alternamos con una de la aguja que tejeremos al revés. Este al derecho, el de la aguja al revés, el que pescamos al derecho, este de aquí, por eso el color de contraste para que se vea bien el punto que tenemos que levantar y tejer. Y el de la aguja al revés. De esta forma vamos cogiendo todos los puntos durante toda la vuelta. Podemos cogerlo con la aguja izquierda o con la derecha, con la que nos vaya mejor, procurando que al tejerlo pues nos quede el punto bien encarado, que no se nos retuerza, si no quedaría ahí el elástico un poco raro. ¿Veis qué chulo queda? Queda muy bonito y además queda muy elástico. Ahora una vez terminamos o cuando queramos ya podemos sacar el hilo de desecho. Aquí hay quien hace unas vueltas de tubular, o sea, un derecho y un revés pasado sin hacer, pero también podemos hacer del tirón elástico de uno y uno. Vamos quitando los puntitos así de uno en uno, que ya se ve que es el hilo que cede cuando estiramos, y cuando terminamos tiramos del hilo y ya salen todos los puntos. Y ya lo tenemos. Nos queda un elástico súper elástico. Bien, pues si lo queréis ver con más detalle ya os digo, en la descripción del vídeo os dejo el enlace. Bien, pues en el número 1 está 4 formas de coser tus tejidos. Aquí te enseño cómo coser de diferentes formas, depende de lo que necesites coser. Aquí, por ejemplo, ves cómo estoy cosiendo algo que tiene dibujo, que lo coso por el derecho para no perderme, para que el dibujo siempre quede al mismo nivel de una parte y de la otra. Lo coso por el derecho simplemente con un punto muy facilito. Como ves, pues queda elástico y queda pues como si no hubiera pasado nada. A continuación te enseño cómo coser en una pieza con un acabado normal, sin borde ni nada, y con un acabado en punto bobo. Cómo unirlo. Como ves, pues queda perfecto, tanto si estás tejiendo un tejido al revés como en punto bobo queda bien. Y si lo que vas a unir es al derecho y quieres que lo que te quede pues es un punto espiga como un punto al derecho, pues también queda perfecto. Y por último te enseño la costura tradicional con un punto atrás, con algunos consejitos para que no se te mueva el tejido y para que no te salgan las tripas por ahí, por el otro lado, cuando le des la vuelta. O sea que yo creo que con esto ya puedes coser todas tus prendas la mar de bien. También te dejo el enlace a este vídeo en la descripción del vídeo que estás viendo. Y nada, espero que este paseíto por las cosas interesantes que te gustan y que no queremos que se pierdan, porque claro, en el canal vamos acumulando vídeos y estos van quedando atrás, y que yo sé que los vídeos de técnicas y acabados te gustan mucho, tan importantes para que las prendas queden bien, bien acabadas, bien empezadas, te haya gustado, te haya venido bien para encontrarlos más fácilmente. Muchísimas gracias por estar aquí, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.